28 minutos del mediodía. Para mí es un gustazo, un tremendo honor saludarlos, no solamente desde mi tierra en Quibdó, sino en pleno Zampacho. Las fiestas patronales de esta tierra que van desde el 20 de septiembre hasta el próximo 4 de octubre. Hoy, día que le corresponde al barrio César Conto, muy cerquita de aquí. Yo los estoy saludando específicamente desde el Malecón Chocuano. A mi espalda ustedes están viendo tremenda feria gastronómica, cultural y artesanal, de la cual ya les vamos a estar hablando en minutos con mi queridísima compañera Juliana Javib. Nosotros vamos a estar transmitiendo desde este punto, acompañándoles, contándoles todas las historias, no solo de esta tierra en el Pacífico colombiano, sino también de todo el país. Con 32 grados centígrados, es momento de revisar los titulares de esta jornada. El presidente Gustavo Petro se quedó sin visa estadounidense. La noticia la confirmó el Departamento de Estado de ese país. Asegura que la medida se da luego de que el presidente colombiano pidiera a los soldados americanos desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. En Estados Unidos, senadores de todos los frentes apoyaron la medida contra Petro. En Colombia, por supuesto, ha habido revuelo. Cerca de 100 campesinos llegaron desplazados al casco urbano de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, donde también se siente la violencia que está afectando al norte y nordeste del departamento, así como al sur de Bolívar. Desde Cartagena, el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, anunció la activación de la Fuerza de Despliegue Rápido Fruda 9 para hacerle frente a la escalada violenta que se vive en el sur del departamento de Bolívar. ¿De qué se trata y cómo está conformada? En minutos les contamos. Buenaventura de nuevo es blanco de las bandas criminales. Los enfrentamientos entre estas obligan a la población a no asistir a clases o cerrar locales comerciales antes del anochecer. Las autoridades adoptan medidas. Se los contamos en minutos en Noticias RCN. Más de 100 botellas de alcohol adulterado, 95 dosis de marihuana y varias armas fueron encontradas en operativos realizados en horas de la noche en la localidad de Engativá. En minutos tenemos todos los detalles. Recrudecen los ataques israelíes en la Franja de Gaza. En las últimas 48 horas, 48 personas fallecieron, entre ellas un periodista. Ya son más de 250 trabajadores de la prensa que perdieron la vida desde que inició la guerra. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN, 12:30 del mediodía, fin de semana. 12 de la tarde, 32 minutos. Gracias por conectarse con nosotros en Noticias RCN. Comenzamos. Iniciamos esta emisión con la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro, por lo que calificó como, abro comillas, acciones incendiarias, cierro comillas, durante una protesta pro-palestina en las calles de Nueva York. En estas protestas, el mandatario colombiano instó a los soldados estadounidenses de desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. Aquí es clave dejar en claro que esta sanción no es por haber participado en la protesta, sino justamente por haber pedido a los soldados estadounidenses incumplir las órdenes del presidente de los Estados Unidos. Desde Nueva York le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Por estas declaraciones, el Departamento de Estado estadounidense anunció la revocación de la visa del presidente Petro. Y así lo expresó a través de su cuenta X. El presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. El Departamento de Estado calificó sus acciones como imprudentes e incendiarias. De un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional. Petro dio este discurso durante una protesta pro-palestina en rechazo a la guerra en la Franja de Gaza, que se llevó a cabo este viernes en Nueva York, donde días antes también participó en la Asamblea General de Naciones Unidas.
y su discurso ante la ONU, en el que, entre otras cosas, criticó las políticas de la administración Trump, también fue cuestionado por el Departamento de Estado en una entrevista con Noticias RCN y NTN 24. No es productiva, no es constructiva a una solución. Petro se convierte en el segundo presidente en la historia reciente de Colombia al que el gobierno de Estados Unidos le revoca la visa. El primero fue Ernesto Samper en 1996, tras el escándalo del llamado Proceso 8000, que consistió en el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial. Pues al presidente Gustavo Petro le han llovido críticas desde varios sectores de la política de los Estados Unidos. Varios congresistas han respaldado esta decisión. Rick Scott, senador republicano. Gustavo Petro, como invitado de nuestro país, ¿está realmente llamando a un golpe de Estado contra el presidente? Ya basta, saquen a Petro y a sus matones comunistas de aquí. Congresista republicano Carlos Jiménez. Su patético accionar ha llamado a la violencia contra Estados Unidos. Petro vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes. Colombia merece un líder mucho mejor. María Elvira Salazar, congresista republicana. A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado, cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos, vergüenza internacional. 12 de la tarde, 35 minutos. Pues como es habitual, el presidente Petro ha reaccionado a través de su cuenta de X. Aseguró que no le importa haber perdido la visa americana y dijo ser un ciudadano que se considera libre en el mundo. Y en Colombia, por supuesto, también están llegando reacciones, lo han hecho desde todos los frentes. Están quienes aseguran que Petro cruzó el límite y quienes defienden las posturas del mandatario. Todas las voces en Noticias RCN. Yo sí estoy de acuerdo con que le hayan quitado la visa a Petro en los Estados Unidos. Es que se fue allá sin importarle nada, de manera irresponsable, a provocar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por fin lo logró, presidente Petro. Ya no tiene visa en los Estados Unidos. Ahora renuncia a la presidencia y dedíquese a liderar la Tercera Guerra Mundial contra Trump y sus amigos. Colombia agradece el noble gesto del gobierno norteamericano de dirigir todas las sanciones única y exclusivamente contra quien se ha declarado enemigo de Colombia y de Estados Unidos. Para Colombia es una vergüenza tener otra vez el país desertificado y al presidente sin visa. Pero lo que le está sucediendo al presidente Petro era previsible, él se lo ha buscado. Petro es un activista de micrófono cobarde y mediocre. Mientras viaja por el mundo tratando de solucionar los problemas de la humanidad en Colombia, se arrodilla ante los peores criminales, los nombra gestores de paz y se acobarda ante la delincuencia. Petro es una vergüenza nacional e internacional. Hoy el gobierno de los Estados Unidos revoca su visa por hacer lo que impunemente hace en Colombia, sembrar el caos, el odio y la ruptura de la institucionalidad. Y volvemos a hablar de desplazamientos masivos en Colombia. Nos duele muchísimo tener que hablar de este tema. Esta vez hablamos de cerca de 100 campesinos que tuvieron que llegar en las últimas horas al casco urbano de Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca. Están siendo atendidos a esta hora en el Coliseo Municipal. Julián Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Y cuál es la situación? Adelante. Sí, no son tan buenas tardes para estas familias que se vieron obligadas a huir de la violencia en el Bajo Cauca antioqueño, donde se vive una situación de total incertidumbre, pues el conflicto con el pasar de los días se sigue encrudeciendo. Estamos hablando de enfrentamientos entre grupos armados que se disputan no solo el Bajo Cauca del departamento, sino también el norte y nordeste de la región. En el siguiente informe les contamos más detalles. De las veredas Doradas, Alta y Tamí provienen las familias que llegaron desplazadas al casco urbano de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, donde el temor también es por la presencia de minas en el territorio. Hoy ajustamos 3 días atendiendo 97 personas desplazadas del sector de Doradas, Alta y el Tamí. Personas que no decidieron nacer en medio de la guerra. Las familias desplazadas están siendo atendidas en el Coliseo Municipal en medio de las incomodidades y carencias que representa abandonar sus fincas. La razón de estos desplazamientos es básicamente las confrontaciones en estos grupos por el control de la economía ilegal, de la explotación del oro
en las veredas más apartadas de estos municipios. La alcaldía pide al gobierno nacional una intervención más contundente en el territorio. Ministro, el Bajo Cauca lo necesita. Ministro, Doradas Altas, el Tamí, el sector de Anorí, el sector de Cáceres, Valdivia y Tarazá han hecho un llamado varias veces para que la fuerza pública llegue a ese territorio de forma efectiva. Las autoridades también advierten sobre la llegada de familias desplazadas del sur de Bolívar a Segovia, en el nordeste del departamento. Y desde Antioquia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que están evaluando la solicitud del alcalde de Amalfi de trasladar fuera del área urbana la estación de policía que sigue siendo blanco de ataques por parte de las disidencias de las FARC. Así lo dio a conocer al término de un consejo de seguridad en esta población del nordeste del departamento, donde anunció también la llegada a finales de este año de 7 pelotones del ejército, drones, incluso de botes de la Armada que permitirán controlar las aguas del río Nechí y el río Cauca. La intención es que hacer lo que pide la comunidad, que la fuerza pública esté con ellos, que esté en el corazón de ellos, que esté en el corazón de Amalfi y obviamente se pueda desplegar hacia otras zonas. En otras regiones han dicho lo que pasa es que el riesgo está porque la fuerza pública está allá. Pues lo que hay que hacer es sacar a los criminales de allí. Pues justamente la situación en el Bajo Cauca y también en el Urabá sigue siendo muy compleja, por eso vale la pena que revisemos con lupa esta situación. Giovanni Suárez ha estado muy atento, revisando, recorriendo y preguntándole a sus fuentes sobre este tema. Giovanni, buenas tardes, adelante. Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a propósito de ese recrudecimiento de la guerra en el departamento de Antioquia, específicamente en el Bajo Cauca y en el sur de Bolívar, pues las autoridades, específicamente el ministro de Defensa, como nos lo contaba en el informe anterior nuestro compañero Julián, pues estuvo en esa zona del país. Anunciaron varias medidas. La principal es que aumentaron las recompensas contra los 3 principales cabecillas del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, que son los principales responsables de todo lo que viene ocurriendo en esa zona del país. También en ese momento pues van a llegar varias unidades Gaula de la policía. Este es el informe de lo que va a ocurrir en las próximas horas. A raíz de los graves hechos terroristas que se han registrado en el transcurso de las últimas semanas en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Bolívar, el ministro de Defensa anunció en las últimas horas un fuerte despliegue militar y el fortalecimiento de nuevas capacidades en esa zona del país. Estos 3 cabecillas son los criminales que mantienen bajo amenaza a la región. Alias Pinky, cabecilla del Clan del Golfo, alias Pantera del ELN y alias Chero de las disidencias de las FARC. Por ellos, las autoridades ofrecen más de 3.640 millones de pesos para quien ayude a dar con su paradero. A final de este año llegarán más hombres, no solamente para el nordeste, sino también para el Bajo Cauca, porque lo que hagamos en una región afecta a la otra. Y también en el sur de Bolívar. 7 pelotones más para completar una capacidad aún más contundente en esa región. Además, enviarán 10 unidades especializadas del Gaula de la policía para combatir la extorsión. Crearán una aplicación móvil para que la gente pueda denunciar. Estamos desarrollando una aplicación, un chatbot, para que antes de que termine este año, si se dan las condiciones, puedan reportarlo automáticamente y se mantenga lo más sagrado, que es su seguridad y su anonimato. Y adicionalmente llegarán 3 unidades investigativas expertas en inteligencia para operar en algunos municipios priorizados del departamento de Antioquia. Bueno, ya que hemos tocado también el tema del sur de Bolívar, cabe resaltar que el comandante de las fuerzas militares en Cartagena anunció una ofensiva del ejército para tratar de recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades. Estamos hablando de la Fuerza de Despliegue Rápido, FRUDAR. Rupert Cassiani, usted ha estado atento a este tema. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Buenas tardes. Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, lo que ha dicho el alto mando militar es que esta Fuerza de Despliegue Rápido o FRUDA 9 estaría conformada por 3 batallones de despliegue rápido. Precisamente hace unos días fue activado el batallón de despliegue rápido número 26, más de 500 hombres del Ejército Nacional. Pero también el almirante Francisco Cubides ha sido enfático en que la minería ilegal sería la causa principal de toda esa arremetida violenta que se vive en el sur del departamento de Bolívar, por lo que instó al gobierno nacional a formalizar estos negocios.
Como el mando del batallón de despliegue rápido número 26. Recientemente fue activado el batallón de despliegue rápido número 26, más de 500 hombres del Ejército Nacional que buscan garantizar la seguridad en el sur de Bolívar. Esta FUR está conformada por 3 batallones, está en planeamiento la activación de un 4º batallón para que de aquí a diciembre existan 150 hombres más. El alto mando militar advierte que la violencia está relacionada con la minería ilegal, por lo que insiste en que esta actividad debe ser formalizada. Tenemos que seguir buscando con el gobierno la formalización de ese negocio. La importancia de que el Ministerio de Minas y sus demás entidades relacionadas con esta actividad se concentren en dar una solución, una formalización. Y es que en esta zona se ha agudizado el desplazamiento masivo, la presencia de grupos armados y los ataques a la fuerza pública. No existe ningún cese al fuego ni tampoco ninguna restricción para adelantar operaciones militares y policiales. La apuesta, según las fuerzas militares, es frenar el avance de los grupos al margen de la ley y darle respuestas a una región que históricamente sufre las consecuencias de la violencia. Y la violencia vuelve a atemorizar y a confinar a los bonaerenses. Producto de los enfrentamientos entre las bandas delincuenciales, muchos de los estudiantes no están asistiendo a clases y los locales comerciales no están abriendo sus puertas. Larry, ¿qué se sabe de este tema y cuál es la situación? Buenas tardes. Rosy, la situación en Buenaventura es muy compleja. Mire, lo que dicen las autoridades es que en menos de 8 días se han registrado 9 homicidios. En lo que va corrido del 2025 ya se completan 115 de estos. La población está atemorizada, los niños no están asistiendo a clase tanto en la zona rural como en el casco urbano, mientras las universidades del distrito han pasado su modalidad a virtual por el temor de quedar en medio de los enfrentamientos entre las bandas delincuenciales espartanos y chotas. Las autoridades piden pues al gobierno nacional a acelere esta mesa sociojurídica para que estos puedan llegar a un acuerdo y cese la violencia en el principal puerto del Pacífico. Buenaventura vuelve a ser blanco de los grupos armados. Durante la última semana, 9 homicidios atemorizan a los habitantes del principal puerto del Pacífico, lo que obliga a comerciantes a cerrar sus locales antes del anochecer. Los estudiantes del distrito también se ven afectados, pues temen quedar en medio de los enfrentamientos. Tenemos un pronunciamiento de rechazo a esta situación que está pasando, que está viviendo la población de Buenaventura, que prácticamente los tiene confinados, asustados, atemorizados. Esto ha afectado mucho a la parte educativa. Mientras la comunidad está sumida en el miedo, las autoridades anunciaron el aumento del pie de fuerza, buscando contrarrestar a los actores armados. Otra vez, al parecer, están en la guerra entre las bandas criminales, pero ahorita vamos a hacer una intervención fuerte, vamos a llevar 500 policías. La policía intensifica los operativos en comunas altamente afectadas por la ola de violencia. Con patrullajes permanentes, registro e identificación a personas, a vehículos, y nuestros uniformados garantizarán la tranquilidad de la comunidad, previniendo los delitos y fortaleciendo la convivencia ciudadana. En lo que va del 2025, 115 personas han sido asesinadas en Buenaventura, mientras 200 establecimientos comerciales han cerrado producto de la violencia. Mire, y es que la compleja situación de orden público en el Valle del Cauca no es solo en el distrito de Buenaventura. Municipios como Sevilla, Pradera y Palmira viven un complejo panorama de seguridad. Es por eso que a esta hora se lleva a cabo un consejo de seguridad en el batallón Agustín Codazzi del municipio de Palmira para adoptar medidas. Recordemos que las autoridades anunciaron que 500 efectivos de la policía llegarían hasta el distrito de Buenaventura, pero además se analiza cómo han funcionado las estrategias de seguridad que se han implementado en estos municipios. En Sevilla hay una fuerte denuncia por parte de los líderes sociales que dicen que los están extorsionando. Nosotros estaremos atentos a las conclusiones de este Consejo de Seguridad. Mientras tanto, sigan ustedes con más noticias. Larry, muchísimas gracias por esta información. Ya tenemos las 12:48. Hablemos de otros temas porque 9 años han pasado desde la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Hay que decir que hay muchas dudas sobre la mesa, sobre los incumplimientos, incluso los tiempos. Por ejemplo, la Corte Constitucional dio la orden de que en un plazo de 20 días responda el gobierno sobre los incumplimientos a lo pactado.
Un bajo cumplimiento en varias de sus órdenes sobre la implementación del acuerdo de paz. Así determinó la Corte Constitucional el seguimiento al estado de cosas inconstitucional que verifica la seguridad de los firmantes tras 9 años del acuerdo de 2016. Estos 5 bloqueos institucionales han impedido el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte y comprometen la implementación efectiva del sistema de seguimiento a las garantías de seguridad contempladas en el acuerdo final de paz y por ende el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población firmante de paz. Más aún, el bajo nivel de cumplimiento de este sistema repercute en la implementación integral del acuerdo de paz. La arquitectura institucional construida por el gobierno del presidente Petro para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz ha sido insuficiente y no ha sido efectiva. Para la Corte, no hay correspondencia entre las funciones de la unidad de implementación en términos personal, presupuesto y jerarquía, lo que genera un bloqueo institucional para garantizar los derechos. Este hecho es el resultado de priorizar acuerdos de paz y mesas de negociación con otros grupos armados y no concentrarse en lo que era la implementación del acuerdo de paz del 2016. La Corte dio un plazo hasta el próximo 7 de octubre para presentar un informe en el que se determine si la unidad de implementación debe ser transformada. Y precisamente la Procuraduría emitió un informe de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Hace un llamado a la protección, incluso menciona la grave situación luego del magnicidio contra Miguel Uribe. ¿Cuáles fueron los hallazgos del organismo de control? Daniela Enríquez nos cuenta. Ante el Congreso de la República fue presentado el 7º informe de seguimiento al acuerdo de paz por parte de la Procuraduría. En más de 500 páginas, el organismo de control hace más de 200 recomendaciones a todos los organismos. Incluso menciona la falta de protección a la oposición, como en el caso del magnicidio de Miguel Uribe. Uno de los hechos más graves del periodo fue el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, el cual terminó con el deceso del precandidato presidencial en el mes de agosto de 2025. Este evento de alto impacto político y simbólico evidenció la fragilidad de los esquemas de protección incluso frente a líderes visibles en el escenario nacional. El informe también es enfático en señalar la falta de articulación entre la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía, además de la falta de un plan estratégico de seguridad y protección. La Procuraduría también da cuenta de una baja ejecución en la implementación de varios de los puntos iniciales del acuerdo de paz. Para el ente de control hay baja ejecución presupuestal con respecto al presupuesto general de la Nación, que se encuentra con un rezago en más de 300 proyectos. Otro punto que alerta la Procuraduría es con respecto a la restitución de tierras. De las 3 millones de hectáreas que debían entregarse, solo se ha avanzado en 1.19%. Un capítulo importante va dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz. La Procuraduría asegura que debe haber más participación de las víctimas. Esta falta de participación, sumado a la ausencia de procesos previos a la sensibilización, pedagogía o concertación, ha contribuido a generar nuevas formas de afectación en las que las víctimas experimentan frustración, desconfianza e incluso revictimización frente al sistema de justicia transicional. Finalmente, el organismo de control cuestionó duramente la ineficiencia de una política de erradicación de drogas por parte del Gobierno Nacional, al señalar que no se ha logrado frenar el crecimiento de cultivos ilícitos en un 10% con respecto al 2023. 12:52. A la familia de Karina Rincón la seguimos acompañando. Mientras ella lucha por su vida, el llamado sigue siendo uno: justicia. Karina fue víctima de un salvaje que la atacó con un martillo. Su expareja sería el acusado, no aceptó los cargos. Karina Rincón, una mujer de 35 años, fue atacada por su expareja con un martillo en múltiples oportunidades. Hoy, la mujer se encuentra en el hospital de Kennedy en recuperación, mientras que su familia exige justicia. Karina es una mujer muy alegre, ella siempre ha sido una mujer pues muy berraca, muy echada para adelante, como dice uno. Una excelente profesional y pues como madre ella ha sido excelente. Karina ya había denunciado al sujeto por violencia intrafamiliar y maltrato. Pues uno ve a las personas y no cree que alguien sea capaz de llegar a cometer pues un acto tan cruel. Pero pues bueno, como quien dice, caras vemos, corazones no sabemos. También el aprender uno a controlar sus emociones y pues que también hayan prestado atención inicial a las denuncias que ella había realizado, considero yo que habría podido evitar esta tragedia. Ayer fue intervenida quirúrgicamente por la gravedad de las heridas. Una cirugía de cráneo
Entonces, pero ya gracias a Dios, era la más riesgosa, ya estaba muy recuperada. Nos dicen que le falta alguna cirugía, pero ya son menos riesgosas. Santa María, Madre de Dios. En horas de la noche, la familia y amigos realizaron una velatón para pedir justicia por la mujer. Esperamos que hagan justicia porque ya llegó a un término donde mi sobrina está en un estado crítico, entonces esperemos que cuando haya una denuncia no esperemos llegar a estos momentos tan drásticos. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, este año se han presentado 564 crímenes contra la mujer. Y es que hablar de violencia contra la mujer no es solamente mencionar las cifras, estamos hablando de familias que sufren, son esas madres, hermanas, hijas que están sufriendo esta problemática. Por ejemplo, anoche en Bogotá una mujer fue asesinada al parecer por su expareja. En una residencia presuntamente se presenta un feminicidio de una mujer de 42 años. Los hechos aparentemente se presentan cuando ella discute con su pareja sentimental, la cual posteriormente procede a agredirla con arma cortopunzante. Inmediatamente se informa a la zona de atención, esta se traslada hasta el sitio, brindando los primeros auxilios a la mujer, la cual es trasladada en una ambulancia a un centro asistencial en donde posteriormente fallece. Al adelantar las verificaciones al interior de la residencia, se logra observar que el aparente agresor se había lesionado a sí mismo con un arma cortopunzante, también perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Hablemos ahora del operativo de las autoridades en bares de Engativá, en Bogotá. Angélica Arango, ¿cómo así que encontraron hasta armas? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues nosotros nos encontramos en el sector de las ferias, esto es en la localidad de Engativá, y es que justo en horas de la noche las autoridades realizaron varios operativos en este punto y encontraron que en las paredes de varios establecimientos tenían caletas en donde estaban ubicadas alrededor de 100 botellas de alcohol adulterado, 95 dosis de marihuana, incluso armas. ¿Qué fue lo que encontraron las autoridades? En el siguiente informe tenemos todos los detalles. Realizados en bares del sector de las ferias. En Engativá, las autoridades hallaron licor adulterado, armas, drogas y celulares reportados como hurtados. En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad, en conjunto con demás autoridades, Policía Nacional, Migración Colombia, Secretaría de Gobierno y CBF, adelantó un operativo en un establecimiento público en el cual se incautó más de 100 botellas de licor adulterado, armamento, estupefacientes. Durante las inspecciones, la policía encontró una caleta oculta en una repisa con 90 botellas de licor adulterado listas para su distribución. En el mismo lugar fueron incautadas 2 armas traumáticas, un revólver calibre 38 y un chaleco balístico. Continuaremos realizando estos operativos en las diferentes localidades en pro de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en contra de estos fenómenos y flagelos criminales. Asimismo, el canino antinarcóticos Rocco detectó estupefacientes, 95 dosis de marihuana, 85 de tusi, 19 de base de coca y 6 frascos de popper. En otro establecimiento fueron encontradas 7 botellas de licor adulterado, por lo que el lugar fue suspendido. Los operativos se enmarcaron en la conmemoración de la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 12 de la tarde, 57 minutos. La crisis de los medicamentos es cada vez más evidente y por eso la Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento de acceso en medicamentos en el país. Según el máximo tribunal, la cartera a gestores farmacéuticos asciende a los 4 billones de pesos y el sistema de salud tiene grandes dificultades de liquidez. La Corte Constitucional declaró el nivel de cumplimiento bajo para el componente de acceso a medicamentos en el país. Según el auto 128 de 2025, la cartera existente con los gestores farmacéuticos y las EPS impide el suministro de medicamentos. Se advierten problemas de dispensación en el territorio de 174 fármacos, impactando principalmente a los pacientes con patologías graves. Otro de los puntos declarados en esta sentencia tiene que ver con el INVIMA, asegurando que el represamiento de trámites en la entidad puede generar graves consecuencias para los titulares de registros sanitarios, demorando la comercialización de los fármacos. La Corte insistió en la sobrecarga del sistema de salud que se está viendo aumentada en las hospitalizaciones y consultas médicas.
donde se evidencia que en el 2022 la pretensión de, abro comillas, entrega de medicamentos, cierro comillas, era la tercera causal con 38.538 tutelas y de enero a julio de 2025 es la primera causa con 47.556. Voceros de pacientes reaccionaron al auto de la Corte Constitucional. El gobierno nacional ha incumplido el tema de los medicamentos. Y no solo lo ha incumplido, sino por el contrario, cada día la crisis viene aumentando y está llevando a la pérdida de vidas humanas. Es un auto muy importante, pues porque realmente todos sabemos las dificultades que tienen los pacientes hoy para la garantía del acceso a sus medicamentos, las congestiones, las filas, las negaciones. Lo que la Corte reconoce como incumplimiento bajo, nosotros desde FECODE lo reconocemos y lo vemos en las familias que recorren EPS, hospitales, farmacias, sin lograr los tratamientos de sus hijos. El máximo tribunal ordenó al Ministerio de Salud crear un sistema unificado de información para el monitoreo de los medicamentos. A su vez solicitó el monto adeudado de las EPS a los gestores farmacéuticos y al INVIMA le ordenó un reporte semestral del número de registros sanitarios represados, priorizados y efectivamente tramitados. Por último, a la Procuraduría y a la Contraloría le ordenó el monitoreo en el pago de la deuda existente en el sistema de salud. Ya tenemos las 12:59, vamos a hacer un recorrido con un tema muy específico. Estamos en Cúcuta y también en Medellín. Vamos a Cúcuta porque en el norte de Santander la policía capturó a un hombre sindicado de abusar sexualmente contra un menor de edad. Serían familiares de la víctima. Brando, buenas tardes. ¿Dónde ocurrió esto y qué dicen las autoridades? Rosy, buenas tardes. Así es, pues los hechos sucedieron precisamente en el municipio de La Bateca, aquí en norte de Santander. Estos señalados de estos delitos corresponden a los nombres de Diego Solano y Marcos Camargo. Serían el tío y el primo de una pequeña de tan solo 8 años, quienes según las autoridades, pues el material probatorio recopilado han podido establecer que se aprovechaban de ella mientras la niña quedaba precisamente sola en su vivienda o salía a realizar labores en el campo. Les hemos preparado el siguiente informe. En el municipio de La Bateca, norte de Santander, una mamá hizo una grave denuncia a la policía. Su hija de tan solo 8 años era abusada por su tío y un primo. La investigación empezó en enero y arrojó como resultado que la niña venía siendo abusada desde el 2023. Logra la captura de 2 ciudadanos de 23 y 25 años, los cuales tienen vínculos familiares con la víctima, que es una niña de tan solo 8 años. Estos hechos estaban ocurriendo desde el año 2023 y 2024, los cuales fueron informados y denunciados por la madre de la víctima. Tras recopilar todo el material probatorio, las autoridades establecieron que estos hombres aprovechaban que en varias ocasiones la menor de 8 años se quedaba sola en casa o salía a realizar labores en campo para cometer los vejámenes. Adicionalmente, la amenazaban para que no le contara nada a su mamá. No vamos a permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de delitos. Invitamos a la comunidad en general que nos ayude a denunciar ante la línea 123 de la Policía Nacional, 141 del ICBF, cualquier vulneración contra niños, niñas y adolescentes. Aunque los capturados dijeron ante un juez promiscuo del municipio de Toledo que no aceptaban los cargos, la justicia decidió enviarlos directamente a la cárcel para proteger a la niña y asegurar que el proceso legal continúe. Y volvemos a Antioquia porque por el presunto abuso de 4 niñas entre 4 y 5 años, un juez envió a la cárcel a una docente de preescolar en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Julián Vázquez, ¿qué más se sabe sobre este caso? Rosy, estamos hablando de hechos que ocurrieron entre los años 2004 y 2005 y que por fin se esclarecen 20 años después con la captura y judicialización de esta profesora que se aprovechaba de su rol para acercarse a estas niñas y realizarle tocamientos indebidos. Según la Fiscalía, la denuncia de una de las mamás de estas menores fue clave para llevarla tras las rejas. Se presume que las víctimas fueron abusadas por la procesada. Los hechos fueron denunciados por la madre de una de las agredidas luego de notar alteraciones en el comportamiento de su hija. De igual manera, sucedió con otras menores quienes presentaron señales de abuso.
A la 1:03 p.m. hablamos de La Escombrera porque ascendió a 7 el número de cuerpos que han sido hallados en esta zona de la Comuna 13 de Medellín en el marco de la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. En las últimas horas, la Jurisdicción Especial para la Paz reportó el descubrimiento de nuevas estructuras óseas dentro de los polígonos protegidos con medidas cautelares. A pocos metros de donde fueron ubicadas las primeras estructuras óseas, la Jurisdicción Especial para la Paz encontró más restos humanos que corresponderían a una de las casi 500 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín. Estos restos pasan a medicina legal, hacen toda la identificación de ADN y se cruza con las familias para ya entregarles y hacerle una sepultura digna. A la fecha, de las 7 víctimas halladas en La Escombrera, 4 han sido identificadas y entregadas a sus familias. O sea, ahí tenemos todo el tema de maquinaria amarilla, forenses, psicólogos, abogados y un campamento para las madres, donde está toda la escena organizada y la idea es continuar con toda la búsqueda. Entre julio de 2024 y septiembre de 2025 se han removido más de 56.000 metros cúbicos de tierra en La Escombrera. 1:04 p.m. En Noticias RCN seguimos muy atentos al caso de personas que resultaron intoxicadas en Barranquilla por ingerir licor ilegal. Una tragedia que dejó 11 personas fallecidas y más de una decena de ciudadanos luchando por su vida. Daniela Mora, buenas tardes. Usted tiene el último reporte. ¿Qué dicen las autoridades? Marcela, muy buenas tardes. El último reporte emitido por las autoridades de salud indica que son 13 las personas que continúan hospitalizadas debido a esta intoxicación masiva por licor adulterado. 8 dentro de unidades de cuidado intensivo y otras 5 en el área de observación y urgencias dentro de la clínica Delita de Char de Barranquilla, donde originamos esta información, y también en el Hospital General de Barranquilla. Los especialistas indican que revisten aún condiciones de máxima gravedad clínica y además han revelado que la sustancia que consumieron los pacientes fue el metanol, una sustancia altamente tóxica que genera graves daños en los organismos de quienes la consumen. En estos pabellones ocurrió lo que se consideraría como un milagro después de la tragedia. Y cuando dicen sí que me trago tan amargo, yo lo boté. Bueno, me dio temble, dolor de cabeza, un malestar general de que me mareaba. No podía estar 5 minutos parado porque tenía que tirarme al piso del mareo. Álvaro y Oscar se refieren a los efectos que el cococho produjo en su organismo, la misma bebida que intoxicó a más de 20 personas. Yo no soy consumidor de aguardiente, sino que cargaba hambre y un compañero estaba bebiendo y le dije que me regalaron un traguito para ver si se me quitaba el hambre. Por accidente o decisión, lo que bebieron fue una peligrosa combinación que entre sus componentes incluía el metanol. El que se salva queda con secuelas, con compromiso de la agudeza visual, o no queda con daño de otros órganos, ya sea del hígado o también neurológico. De las 13 personas que siguen hospitalizadas tras ingerir licor adulterado, 8 luchan en UCI por sobrevivir a una bebida mortal. Y seguimos con más noticias desde el Departamento del Atlántico porque hay polémica en la ciudad debido a una fiesta que se celebró dentro de la Penitenciaría del Bosque, en uno de esos pabellones privados de la libertad. Por homicidio y extorsión celebraron el amor y la amistad en medio de una fiesta con música, bebidas embriagantes e incluso celulares. Esto, por supuesto, ha generado serios cuestionamientos al IMPEC, la institución que tiene a su cargo la administración de este centro de reclusión aquí en la capital del Atlántico. En las últimas horas, la institución confirmó que se inició la apertura o se inició más bien una investigación para encontrar a los responsables y que además los implicados en este pabellón o en esta polémica fiesta fueron trasladados a otros pabellones y centros asistenciales o más bien de reclusión de la ciudad. Nuevamente se pone sobre la mesa una aplazada discusión que hay que dar en torno al IMPEC o elementos del IMPEC que lastimosamente han servido como dinamizadores del delito al interior de las cárceles, especialmente porque facilitan el ingreso de los celulares, pero como lo vimos en el día de ayer, también bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias que en este caso particular quedaron grabadas y no solo se grabaron, sino que se exhibieron en las redes sociales de los miembros de esta organización criminal.
La reforma laboral está teniendo consecuencias ya en la generación del empleo. Esa fue una de las conclusiones del Congreso Anual de FENALCO. Lidis Ribón es nuestra editora económica y ha estado muy atenta a este tema. Lidis, buenas tardes. ¿Cuáles son esas cifras que entregó el gremio? Hola, pues mire, quiero contarles inicialmente cuál es el resultado de esta encuesta que hizo FENALCO a sus agremiados, a los comerciantes agremiados. Les preguntan cuáles son los efectos y qué están haciendo para enfrentar la reforma laboral. Las respuestas más comunes: están ajustando horarios, están reduciendo turnos, están bajando o congelando la planta de personal, están automatizando procesos y no están contratando personal cuando se requiere de manera temporal. Si vemos todas estas respuestas, se traducen en que realmente están haciendo menos contrataciones. Si ustedes analizan todas estas respuestas, todas, sin excepción, conducen a reducir puestos de trabajo en empresas formales. Esto solamente se hizo con empresas formales. O sea que, como hemos visto, pues prácticamente ya empezamos a ver los efectos del empleo yo no digo que en toda la economía, estoy hablando de las empresas que trabajan de noche, dominicales y festivos. Y el presidente de FENALCO Nacional también habló del incremento del salario mínimo para el próximo año. Por supuesto, hay mucha polémica en torno a este tema. FENALCO lo que reitera es que definitivamente se debe respetar la fórmula de inflación más productividad. Estamos 5.20, bueno, supongamos que esa inflación creo que va a cerrar un poco más alta. Entonces, ese debe ser el piso, nunca menos. Y siempre se habla de que se le adiciona la productividad. Entonces, si uno analiza los dos factores, jamás llega al 11%. La principal preocupación siguen siendo los altos precios en productos y servicios de la economía, la alta informalidad y una menor contratación en empleos formales. Yo me despido desde Medellín, Lidis Ribón, Noticias RCN. Aumenta la temperatura no solamente del clima, sino también del ambiente. Ya vi que estaban preparando la requinta, el clarinete para la salida del recorrido ahora en el barrio César Conto. Mientras tanto, nosotros aquí, como ustedes pueden ver, este fondo del letrero de Quibdó aquí en pleno malecón, avanza esta feria gastronómica y ¿saben qué? Me di cuenta de que están preparando uno de mis platos favoritos del departamento, que es el arroz atollado. Aquí yo me voy a meter en la cocina de doña Lucy Soidet. Bueno, de una vez le pregunto rápidamente, ¿en qué consiste el atollado? Y además huele delicioso. Sí, es un plato exquisito, señor Rosy. Le invito a que si quiere aprender este plato, lo aprenda ya. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los ingredientes principales? Los ingredientes principales: la carne seca, la carne ahumada, el queso y el ingrediente secreto. Le dije, señor Rosy, solo lo digo. No sé, claro, no lo revele. Esto es una especie de arroz caldoso para que se hagan como una idea, pero es tan delicioso que uno no se puede comer un solo plato. Es más, yo de una vez le voy a encargar dos para mí. O sea, para mí, le llevo a los del equipo, me dicen en Bogotá si quieren que también les lleve, y ustedes quédense con nosotros. Mientras yo voy a degustar esta delicia, doña Soidet, ustedes no se muevan. Al regreso tenemos muchísimo más. Por favor, ya podemos ir preparando, claro, de una. Ay, ¿cómo no? Hace un rato hablamos de la crisis de los medicamentos y, como siempre, los pacientes quedan en el medio. Ellos son los más importantes y por eso siempre tienen voz en Noticias RCN. Cuando ya había autorización, nosotros fuimos a la droguería Iscolmédica y resulta que dijeron que ellos no estaban recibiendo autorizaciones de medicamentos de alto costo. Este es el llamado constante de los pacientes en el sistema de salud colombiano. Fania Yerbe es una paciente de 30 años diagnosticada con hipertensión pulmonar. Lleva 2 meses esperando que la nueva EPS le entregue un medicamento vital que evita que sea hospitalizada.
No me recibieron el medicamento y en la nueva EPS la respuesta fue que necesitaba una tutela. Para instaurar una tutela en este momento se calcula un mes entre la radicada, el fallo y la entrega del medicamento. Yo solamente poseo medicamento para 7 días. Como Fanny, son cientos los pacientes en Colombia con una necesidad urgente de atención. Organizaciones de pacientes insisten en la urgencia de atención en salud. Los pacientes, su vida no puede estar dependiendo de temas administrativos y económicos. El Estado debe asumir esa responsabilidad que tiene. Las personas no están recibiendo medicamentos como las insulinas, los inmunosupresores. Tenemos varios pacientes que están en estos momentos hospitalizados. El llamado es uno solo. El derecho fundamental a la salud se debe garantizar. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Generación Tecno, un espacio donde la innovación y la tecnología son los protagonistas. Hoy vamos a hablar de cómo las redes sociales se han venido transformando y generando nuevos espacios educativos, pues una red social en Colombia viene liderando diferentes proyectos que busca que los jóvenes se eduquen en estas plataformas. Nosotros estamos trabajando en herramientas desde la generación de capacidades y desde el contenido. Estamos haciendo una convocatoria a más de 5.000 docentes para que a través de este programa se eduquen en uso responsable de plataformas digitales y en cómo educar a través de TikTok. Adicionalmente, desde el contenido estamos también lanzando nuestro feed de STEM. Es una pestaña en la plataforma de TikTok habilitada por defecto para personas entre los 13 y los 18 años, que los adultos también pueden habilitar optativamente, que solo muestra contenido de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es supremamente sencillo. Para el programa, los docentes pueden inscribirse en el portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional, también en nuestro portal aprendeentiktok.org. Esta es una invitación para todas las personas en Colombia para que empiecen a utilizar TikTok como una herramienta educativa. Cada vez más nos estamos educando en plataformas digitales. Este fue nuestro tema del día de hoy en Generación Tecno. Continúen con más en Noticias RCN. Muy bien, siendo la 1:38 p.m, sigamos con el recorrido nacional. Estamos en diferentes puntos de Colombia y nos vamos específicamente, esta vez para Santander, en San Vicente de Chucurí, porque allí el alcalde está solicitando al gobierno la adjudicación de un terreno para atender a las familias que resultaron damnificadas de las lluvias de los últimos días. Gerson Colmenares, buenas tardes, con toda la información, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, son 300 familias las damnificadas que necesitan de la ayuda del gobierno nacional en San Vicente de Chucurí. Su alcalde ha dicho que se adjudique un terreno aledaño al batallón para que estas familias damnificadas por la lluvia sean reubicadas. Familias que han perdido familiares, han perdido casas y siguen viviendo en el mismo sitio. Y le hemos dicho de manera insistente, no a este gobierno, a todos los gobiernos, pero en especial a este, que por favor la solución para salvar vidas es reubicando esas familias. Mire, en otras noticias de la región, acá en el área metropolitana de Bucaramanga, justamente el área pues ha firmado un convenio y un contrato con una empresa de Antioquia, de Medellín, para alquilar 12 buses, el cual mejoraría el transporte público acá en la capital santandereana. Estamos hoy activando una operación que reactiva la operación y el esquema operativo del transporte masivo en Bucaramanga. Esto es apenas la cuota inicial que permita reivindicar los derechos de los ciudadanos, reducir los indicadores de pobreza e inequidad y transitar el camino
hacia una nueva operación de lo que debe ser el sistema de transporte metropolitano. Y nos vamos ahorita para el departamento de Córdoba, porque allá la unidad de búsqueda de personas desaparecidas acaba de entregar a sus familiares los restos de 2 jóvenes de los que no se sabía su paradero desde 2007. Oscar Sánchez, buenas tardes. ¿Y qué más se sabe de esta información? Adelante. Hola, buenas tardes. Hace 18 años, José Ariel y Jorge Luis salieron desde el municipio de Tierra Alta hacia el departamento del Cesar en busca de un futuro mejor. Hace horas, sus restos fueron entregados a su familia para que por lo menos tengan un sitio donde visitarlos, un sitio donde llorar y así comenzar a cerrar ese ciclo de dolor. Y es precisamente en el municipio de Tierra Alta, el municipio donde más se han registrado desapariciones en el marco del conflicto, según la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, donde se dio esta entrega en las últimas horas. Veamos los detalles. En el año 2007, José Ariel y Jorge Luis, de 21 y 23 años, salieron de su casa en el municipio de Tierra Alta, sur de Córdoba, en busca de mejores oportunidades de trabajo. La familia Hoyos Avilés solo sabía que los jóvenes iban hacia el departamento del Cesar. En cuestión de días perdieron el rastro y desde entonces la incertidumbre y los esfuerzos por saber de ellos fueron la constante. Jorge Luis me decía, mami, yo me voy a trabajar porque yo a ti te voy a comprar una casa grande para que cuando tú estés viejita te vayas conmigo, yo te voy a tener en mi casa cuando yo me case. Todo eso me decían cuando estaban chiquitos. Yo de, bueno, que Dios te oiga, mijo. Ellos estaban siempre donde estaba yo, estaban ellos conmigo. 18 años después, como producto de un complejo proceso de identificación y confirmación, los restos de ambos fueron hallados en un cementerio del municipio del Copey y entregados a sus familiares en Tierra Alta. De esta manera, buscamos reparar el dolor, aliviar el dolor de las víctimas de desaparición forzada aquí en el municipio de Tierra Alta, que hoy por hoy suman más de 900 personas. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene registros de 132.877 personas desaparecidas en el contexto del conflicto, 3.262 de ellas en Córdoba. Según los registros oficiales, en el departamento de Córdoba hay más de 3.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha logrado recuperar ya los restos de 48 de ellas. Es toda la información por el momento desde Montería. Con Oscar Sánchez Oviedo, Noticias RCN. Oscar, muchísimas gracias por esta información. 1:43 p.m. Hablemos de la joven Dayana Andrea Abreidora, una joven estudiante indígena de 20 años quien fue vista por última vez hace 12 días, se encuentra desaparecida. Fue vista por última vez en el Catatumbo y sus familiares temen que haya sido secuestrada por grupos ilegales. Nos vamos a conectar a esta hora con Álvaro Lora para preguntarle, Álvaro, ¿qué más se sabe de esta búsqueda? ¿Qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, Dayana Andrea Abreidora, de 20 años, es integrante de la comunidad indígena Motilón Barí del Catatumbo, en norte de Santander. Ella desde hace 12 días se encuentra desaparecida. Ella cursa el 6º semestre de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander del municipio de Ocaña. Las autoridades ya tienen conocimiento y están realizando todas las investigaciones para establecer qué fue lo que sucedió. Los familiares de Dayana Andrea Abreidora Bachuna y toda la comunidad indígena Motilón Barí del Catatumbo creen que la joven de 20 años se encuentra en poder de uno de los grupos armados de esa región de norte de Santander. Nos encontramos angustiados por la desaparición de nuestra hija. Ella es una joven con mucho futuro y muy inteligente. Inicialmente fue reportada como desaparecida hace 12 días, pero ahora se conocen detalles que fueron revelados antes de perder toda comunicación con la joven indígena. Ella manifestaba sentir mucho temor por sentirse perseguida. Dayana Andrea se encontraba radicada en Ocaña y alternaba sus estudios universitarios con una carrera de enfermería, pero desde el día que salió de su casa con dirección a la universidad no hay pistas de ella. Nos solidarizamos con la familia de Dayana, ya que lleva 12 días desaparecida y hasta el momento no encontramos rastro de ella. La Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Motilón Barí ha venido generando alertas por las acciones violentas que se han venido presentando en su territorio. Tan pronto
cuando se dio a conocer esta información, nosotros desde la administración municipal activamos las rutas con las autoridades correspondientes para poder encontrar a esta joven de 20 años. Alertaron además sobre la prolongada retención a los miembros de la comunidad Motilón Barí, Ñatubayí Barí, y solicitaron a los organismos de seguridad todo el apoyo para encontrar a Dayana Andrea. 1:45 p.m. Esto quiere decir que aquí en Quibdó ya faltan solo 15 minutos máximo para que arranque el recorrido desde el barrio César Conto, el barrio que le corresponde hoy, pues sí, en estas fiestas que ya cumplen más de 300 años de historia del santo patrono San Francisco de Asís. Pues sí, todo se transforma en cultura en esta tierra, todo se transforma en música, en gozadera, sabor también, en espiritualidad. Pues eso es lo que se ha visto reflejado aquí en este Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO en el 2012, las fiestas de San Pacho. Por eso Heidi Lemos nos tiene un reporte de lo que ha sido estos días y hoy. Heidi, adelante. Un saludo muy especial para todos. Así es, RCN hace presencia en las fiestas de San Pacho 2025. Durante 8 días en las calles se han llenado de alegría, de cultura y mucho sabor. Desde la mañana a todos los visitantes los reciben con un ambiente festivo, con chirimía, música, comida autóctona y bebidas autóctonas de nuestra región. Desde el momento en que se aterriza en el aeropuerto El Caraño, el turista sabe que está en el epicentro de la fiesta. La chirimía da la bienvenida con el sonido inconfundible de Quibdó, con música, sabor y bebidas típicas que marcan con más de 300 años de historia el inicio de la gran celebración de San Pacho. Aquí recibimos a la gente con mucho cariño, ofrecemos música, danzas, muestras gastronómicas y a la vez toda la información turística. Al caer la tarde, la fiesta se traslada a las calles de la capital chocuana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Porque este evento no es solo alegría, también es un mensaje de resistencia y una fuerte crítica social. Y este año, ni uno más. Queremos la paz. Alrededor los famosos cachés, que son sofisticados atuendos de gran nivel y altura, acompañan la celebración con trajes llenos de vida. La gente que viene a disfrutar de las fiestas comienza de una manera espectacular. Se anima muchísimo más a que la gente conozca a Quibdó. El desborde total de música, baile y alegría que sella la fe y la cultura chocuana. Venga y camine entre los desfiles que son arte, porque San Pacho no se cuenta, se vive. Seguiremos informándoles sobre todo lo que pase aquí en San Pacho 2025. Mientras tanto, los dejamos con estas hermosas imágenes. Hasta pronto. Sí, señores, San Pacho es lo que se vive. Esto es en cada esquina de Quibdó. Veníamos viendo las fiestas, además de las Mercedes, muy cerquita de aquí, que es en el municipio de Ismina, aproximadamente 1 hora y media de Quibdó. Nosotros vamos a seguir transmitiendo desde el malecón chocuano. Miren, al ladito del río Atrato, eso es lo que ustedes están viendo. El imponente río Atrato, al lado izquierdo tenemos también la iglesia Catedral San Francisco de Asís, y este es el escenario que nos acompaña hoy con el fondo de la Feria Gastronómica, Cultural y Artesanal. Vamos a hacer una pausa muy cortica, pero ustedes quédense con nosotros. Al regreso tenemos todo el repaso y recorrido por la información internacional y mucho más. Ya volvemos. 1:56 p.m. Comenzamos la ronda internacional en la Franja de Gaza, donde la Fuerza Aérea israelí atacó a 120 objetivos en Hamás. En medio de la ofensiva murieron 48 personas, entre ellos un periodista. En total, la guerra deja casi 66.000 muertos. El ejército israelí informó que en las últimas horas atacó 120 objetivos de Hamás, y en medio de la ofensiva decenas de civiles perdieron la vida. La terrible situación y la masacre que sufre la gente en la Franja de Gaza, especialmente en la zona norte, son indescriptibles. Solo en el barrio de Tufaf, un ataque mató al menos a 11 personas, entre ellos mujeres y niños. Otros 3 muertos se registraron en Khan Yunis, en el sur del enclave palestino. La gente ya no puede soportarlo más. El número de desplazados aumenta a diario y muchos ya no tienen dónde refugiarse. Y en Deir al-Balá murió el periodista palestino Mohamed al-Daye tras un ataque aéreo sobre la zona.
Según las autoridades gazatíes, al menos 250 trabajadores de medios han perdido la vida desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. La situación se ha vuelto muy insostenible y peligrosa. Esa es la denuncia que hizo la organización Médicos Sin Fronteras luego de suspender sus actividades médicas vitales en Ciudad de Gaza. En la India, al menos 36 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en medio de una estampida en Tamil Nadu. Las autoridades indicaron que la multitud se descontroló durante un acto de campaña del actor Joseph Bigi, quien ahora incursiona en la política. Entre las víctimas mortales hay 8 niños y 16 mujeres. Otras 58 personas fueron hospitalizadas. En otras noticias, Rusia volvió a atacar varias ciudades de Ucrania. Las autoridades contabilizan 115 drones, de los cuales 97 fueron derribados. Entre tanto, también hay tensión por la situación energética y recientemente el presidente Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de desconectar la central nuclear de Zaporizhia en la red eléctrica ucraniana. Advirtió que podría generar un apagón en Rusia si esta deja sin electricidad a Kiev. Las autoridades en Noruega investigan el sobrevuelo de drones no identificados sobre la base aérea de Orland. Horas antes, un incidente similar ocurrió en Dinamarca. Las alarmas están encendidas tras las incursiones de drones rusos que se han registrado en 3 países integrantes de la OTAN. Y ante esta amenaza, ministros de defensa europeos acordaron crear, abro comilla, muro de drones. Una prioridad inmediata es el muro antidrones con detección avanzada, algo que sin duda falta en algunos lugares, seguimiento y capacidad de interceptación de drones. En Rusia, 6 personas murieron tras consumir alcohol adulterado en Leningrad. Con estos decesos, el número total de víctimas mortales asciende a 25 en lo que va del mes. La Fiscalía informó que hasta la fecha, 8 sujetos fueron detenidos por distribuir licor adulterado. Y cerramos la ronda internacional en Francia, donde una jirafa nació en el zoológico de París. La cría de 44 kilos y 1,63 m de altura se unió a un grupo de 10 jirafas adultas compuesto por 8 hembras y 2 machos. Desde el 2019 no se registraba un nacimiento de esta especie en el recinto. Una de la tarde, 59 minutos. Continuamos con más en Noticias RCN. Si hablamos de salud, debemos hablar de los retos que todavía enfrenta Colombia en esta materia. Y uno de ellos justamente es lograr una cobertura adecuada en la vacunación contra el papiloma humano. Colombia enfrenta un reto urgente en salud pública. Es el país de Sudamérica con menor cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano, una infección que puede desencadenar diferentes tipos de cáncer. Nuestras cifras no son muy alentadoras, 36% de cobertura actualmente, deberíamos estar llegando a más del 50%. Estamos en este proceso de aumentar las cifras. La vacuna contra el VPH es muy importante para todos los niños y niñas entre los 9 y los 17 años. En el conversatorio por una vida sin el VPH, organizado por la Liga contra el Cáncer, expertos insistieron en que la vacuna es segura y altamente efectiva, especialmente cuando se aplica en la niñez, antes de la exposición al virus. Tenemos varias barreras. La primera es la desinformación. Las personas no saben que esta vacuna previene enfermedades en el futuro para los niños y las niñas. Las personas no saben que la pueden encontrar gratuitamente, no saben que también se pueden vacunar los niños, hombres, entre los 9 y los 17 años. Pero sobre todo es salvar vidas. Desde la Liga contra el Cáncer y la Alianza Nacional Abrázame por una vida sin VPH se hizo un llamado a los medios, las instituciones y la sociedad en general a difundir el mensaje y trabajar juntos por un futuro libre de cáncer prevenible. Y ahora hablemos de noticias positivas para el sector educación, porque la Universidad Javeriana ganó el galardón más alto a nivel científico en el país, que otorga la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Esto debido a sus esfuerzos en reducir la mortalidad infantil que causa los defectos congénitos. Este premio nos lo han dado por el proyecto de 20 años en la vigilancia y el trabajo con niños con defectos congénitos en Bogotá. Ha sido un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud de Bogotá y la Universidad Javeriana.
Bueno, y es que como ustedes saben, yo por contrato me pedí en todas estas giras de Con Toda por Colombia, en este caso Con Toda por el departamento del Chocó, en mi tierra, en Quibdó, hacer la avanzada gastronómica, y en este caso no es la excepción. Yo no me podía perder el papayazo que tenemos, miren, justo aquí en el Malecón, pleno centro de la ciudad. Ustedes están viendo la feria gastronómica, cultural y artesanal que se realiza durante estos días de las fiestas de San Francisco de Asís, cuyo objetivo es eso, llevar a cabo ese legado de San Francisco de Asís, el santo patrono de Quibdó. Paz y bien en torno a la comunidad y a la cultura, en este caso también la artesanía, la gastronomía, y yo no podía perderme la oportunidad de encontrarme y hablar con tremendo artista. Aquí está don Gustavo Hoyos, él es uno de los pintores de los cuadros y las obras artísticas que están aquí expuestas en el Malecón. Bueno, don Gustavo, rápidamente, cuéntenos usted qué es lo que está plasmando en estos cuadros. Bueno, a mí me gusta plasmar en mis temas el tema costumbrista de aquí de nuestra tierra chocoana, la bandera, los bogas de los ríos, y es lo que hago, sí. Pues felicitaciones, yo lo dejo para que usted siga exponiendo sus cuadros, sus obras de arte, que ya he visto que muchas personas han venido a preguntarle, y cómo no, son espectaculares, ya lo vieron. Mientras yo sigo deleitándome no solo con las obras artísticas, sino también con la comida, ya separé un arroz con longaniza con todo para poder almorzar, y ya le llevo el equipo. Vamos a hacer una pausa muy cortica, comerciales, pero ustedes quédense con nosotros. Al regreso tenemos mucho más, ya volvemos. Ya tenemos las 2 de la tarde, 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros con estas espectaculares panorámicas de la ciudad de Quibdó, en pleno Sampacho. Recordemos, seguimos transmitiendo toda la información del país. Nos vamos para Tuluá, donde hay conmoción por el asesinato de un joven soldado. La víctima fue abordada por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Larry, buenas tardes nuevamente. Adelante con estos detalles. Rosy, mire, así es, este asesinato se habría registrado en el barrio Las Veraneras, pleno centro del municipio de Tuluá. El joven, identificado como John Edward Caicedo Perlaza, de 22 años, se encontraba de permiso cuando fue abordado por hombres que acabaron con su vida. Estos, pues, propinándole varios disparos al soldado, e inicialmente fue llevado hasta un centro hospitalario del municipio de Tuluá, donde finalmente falleció producto de la gravedad de las heridas. Se encontraba en periodo de descanso, salía de su residencia y ahí minutos después de salir de ella se escuchan unas detonaciones y es afectado con arma de fuego. La persona finalmente fallece. Por supuesto, en Noticias RCN continuamos atentos a la conclusión del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Palmira, donde también buscaremos más reacciones sobre este asesinato que hoy conmociona al municipio de Tuluá y, por supuesto, a la fuerza pública. Rosy, continúe usted con más noticias. Ya viene la Semana de la Biodiversidad en Cali con una gran vitrina verde al tiempo que se emite en nuestra tele internacional un documental que muestra las 70 joyas ambientales del Valle del Cauca con una variada programación de todo lo que tiene que ver con la flora y fauna. Cali es la anfitriona de la Gran Vitrina Verde de Colombia y será el centro de la Semana de la Biodiversidad que inicia el 29 de septiembre y va hasta el 4 de octubre. Vamos a traer 300 negocios verdes de todo el país, todas las corporaciones autónomas van a estar en ese lugar. Plazoleta de San Francisco, un sitio público abierto a toda la comunidad en el centro de la ciudad. No es solo una feria comercial, también se realizarán diferentes actividades entre culturales, de cocina y conversatorios. En un gesto simbólico se sembrarán 50.000 árboles para, como dice su declaración, sembrar futuro en lugar de hipotecarlo. Qué emoción encontrar en un solo sitio negocios verdes del Amazonas, del Llano, de Santander, que en su gran mayoría son emprendedores. Un negocio verde es a través de los recursos naturales, protegiendo, conservando, pero al mismo tiempo produciendo. Desde la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, la CBC, se viene realizando Travesía 70, un viaje por las joyas naturales del Valle del Cauca. La serie de 3 capítulos es transmitida por RCN en nuestra tele internacional a las 3:30 de la tarde. El bosque de niebla
a la salida de nuestro Santiago de Cali, nuestra laguna de Sonso, que es un sitio Ramsar. Encontramos, por supuesto, nuestro Pacífico con lo que es el avistamiento de ballenas. Se va a volver la ruta científica y de turismo de naturaleza más importante del Valle del Cauca. En cada capítulo de 45 minutos cuenta el recorrido de una exploradora, quien descubre y relata su experiencia por las maravillas naturales que hacen del Valle del Cauca un tesoro de invaluable riqueza. Revisemos a esta hora otras informaciones porque una novedosa terapia de ondas focales garantiza a los hombres que padecen de disfunción eréctil retomar su vida sexual y además mejorar de paso su vida emocional. Pues miren, este es un estudio que se hizo en 8.000 hombres que hoy dan fe de que la terapia no solo es efectiva, sino que también mejora su calidad de vida. La disfunción eréctil es una enfermedad que afecta no solo la salud física, sino además la emocional. La pregunta es, ¿por qué no se consulta al médico si la solución está a la mano? Es una patología que sufren el 50% de los hombres mayores de 40 años. En Boston Medical tenemos el tratamiento de ondas. Las ondas lo que hacen es regenerar los vasos sanguíneos del pene. ¿Y sabes qué hacen? Mejoran la función eréctil. Está comprobado. 80% de los casos se debe a causas orgánicas como problemas coronarios, presión arterial alta, hábitos no saludables, diabetes, colesterol alto, obesidad, entre otras. La terapia de ondas focales ha resultado ser efectiva para mejorar el flujo sanguíneo que ocasiona la disfunción. Es un tratamiento además pues indoloro, es muy fácil de administrar, de corta duración, así que tampoco requiere mucha inversión de tiempo del paciente y desde el punto de vista terapéutico el resultado es excelente. Puede tener resultados hasta de un 94% de efectividad. De manera que celebráramos lo que hicimos en la Clínica El Bosque en agosto del año 2000, el primer paciente de ondas de choque en América. Y gracias a eso, 25 años después, estamos con 500 personas de 24 países, 52 invitados internacionales y más de 20 personas de la industria en una fantástica feria y en un gran evento académico a nivel mundial. 2 de la tarde, 16 minutos. Piscilago es el parque acuático y de conservación de Colsubsidio. Es uno de los más visitados en Colombia. Sus iniciativas han permitido que más de 35 hectáreas de bosque seco, ricas en flora y fauna, contribuyan a la calidad del ecosistema. Durante más de 40 años, Piscilago ha protegido el bosque seco tropical, regenerando más de 35 hectáreas. Durante el último año, sembraron 7.100 árboles. A tan solo 2 horas de Bogotá, este parque acuático y de conservación natural de Piscilago Colsubsidio, que durante años ha sido reconocido por las familias colombianas por sus toboganes, sus piscinas y sus atractivos, también ha puesto en el corazón la vida y el bienestar de los animales. Actualmente, en 86 hectáreas en total, alojan especies endémicas y nativas de nuestro país. 35 de esas hectáreas pertenecen al bosque seco. Diferentes especies de tortugas, babillas. Algo muy importante es que Piscilago es catalogado como una zona AICA, es un área de importancia para la conservación de aves. Piscilago es el parque más visitado en Colombia y el 6º de América Latina. Es un lugar que se ha preocupado y ha priorizado los animalitos, sobre todo esos que tristemente en su momento hicieron parte de tráfico y que gracias a ustedes, después de estar en cautiverio, hoy llegan a un ecosistema libre. El parque tiene alrededor de 35 hectáreas de bosque seco tropical que hemos logrado también mantener y preservar. Aquí, en todo este ecosistema, albergamos alrededor de 700 animales, de más o menos 112 especies, las cuales están bajo cuidado profesional. Aquí también lideran los proyectos de conservación. Piscilago lidera el proyecto de conservación del caimán llanero y del mono tití gris. Y a pocos minutos, los visitantes encuentran referentes de la hotelería en Colombia y parte del complejo turístico. Que es el Hotel Bosques y el Hotel Peñaliza. Los recursos naturales y la economía circular es una estrategia clave de basura cero y reducción de plásticos de un solo uso. Tenemos unas piscinas que por medio de equipos de desinfección y de filtración evitan el consumo excesivo de agua y pueden permitir que el 100% de esa agua sea recirculada, siempre garantizando la salud de los bañistas que están en el parque.
Por otro lado, la empresa privada y el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto inauguraron un espacio para los padres de niños con enfermedades complejas. Este espacio, Sala Familiar Ronald McDonald, que busca con un lenguaje y el lema "El hogar lejos del hogar", dar a los cuidadores un lugar de paz, de descanso y desconexión para humanizar más estos espacios. Cuando un niño se enferma, la angustia se multiplica para la familia. El diagnóstico de mi hijo es leucemia linfoblástica aguda tipo B de alto riesgo. Él fue diagnosticado hace 3 años. Además de la atención médica, el pequeño necesita tener cerca a su familia, sentir el calor de hogar. Y mientras el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto se hace a cargo de los pacientes más jóvenes, la empresa privada pensó en sus cuidadores. Consiste en que haya un hogar lejos del hogar de la gente que viene con sus hijos a recibir los servicios del hospital. Que tengan o una casa, que hay muchas casas Ronald McDonald en el mundo, o un apartamentico o una sala familiar como la que nosotros estamos brindando en este momento. Son 276 salas de la familia Ronald McDonald en el mundo y una de ellas ahora en Pasto. Su propósito es aliviar un poco la incertidumbre de quienes acompañan a los pacientes con diagnósticos complejos y delicados que tienen estancias prolongadas. Bueno, considero que este espacio es un segundo hogar. Es un espacio donde nos permiten desconectarnos un poco de la realidad en la que normalmente nosotros vivimos, más que todo en estancias prolongadas. Este espacio humaniza la prestación del servicio de salud que alcanza a contribuir a la recuperación de los pequeños pacientes. En Bogotá seguimos modo Bienal de Arte. Angélica Arango, ¿qué nos va a mostrar hoy? Así es, Marcela, pues nosotros nos movimos desde la localidad de Engativá y llegamos aquí a la localidad de Ciudad Bolívar. Estamos justo al lado de la última estación del Transmicable y es que vinimos a conocer el último lanzamiento de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad. Tarshito se enamora de Bogotá. Es precisamente una exposición de este artista italiano que hace una colaboración con 10 artistas de la localidad de Ciudad Bolívar en donde plasman diferentes ideas. Y es que precisamente este artista ya ha tenido colaboraciones con diferentes partes de nuestro país, precisamente con algunos indígenas. La exposición estará disponible hasta el próximo 10 de octubre para que todos ustedes vengan y la puedan conocer. Escuchemos entonces al artista. Hanno dovuto abbandonare i propri villaggi. Han dejado sus pueblos. E sono qua per creare una nuova vita. Y están aquí para crear una nueva vida. Ecco la mia missione, preparare me stesso e chi vuole a una nuova umanità, una nuova vita. Voglio essere un uomo nuovo, una donna nuova. Por eso estoy aquí, para prepararme y prepararlos a ellos para crear una nueva vida, ser un hombre y una mujer nuevos. Y es que, como le decía, precisamente estas obras son una colaboración con artistas de Ciudad Bolívar, pero que ya traía este artista con diferentes exposiciones de regiones de nuestro país. Una exposición para que todos ustedes lleguen. Recordemos que es hasta el próximo 10 de octubre. Ustedes tienen más. Bueno, vamos llegando al final. Bueno, con esto nos despedimos precisamente. Imágenes del Chocó para que vengan y disfruten ese fin de semana de lo mejor de las fiestas de San Pacho. ¡Chao!